queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y para nosotros es realmente un momento especial y estoy absolutamente seguro que usted ya se dio cuenta por qué. Es el primer repaso que grabamos haciendo una combinación entre el repaso grabado y el repaso en vivo, porque hoy en el nombre del Señor y por la gracia de Cristo el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir con un hermano amadísimo de nuestro corazón. Se trata de mi amigo Héctor Titito Arroyo, que me recibe hoy en su casa. Amén. Gloria a Dios. Algo totalmente increíble, solamente por gracia y por el amor del Señor que nos tiene de manera no merecida. El Señor nos ha regalado esta oportunidad. Así que hoy comentaremos la lección en este repaso, teniendo a nuestro amigo Héctor con nosotros. Así que bienvenido, querido Héctor, a este repaso, comentario al texto bíblico. ¿Cómo te encuentras? Bueno, con una alegría inimaginable ni impensable. Dios nos ha prodigado varios encuentros y varios regalos en este año. Primero, pues por fin nos pudimos abrazar allí en California. Correcto. Con los hermanos de la iglesia de San Anselmo, y ahora, como por si fuera poco, nos da el privilegio de recibirte en nuestro hogar, en las montañas del oeste de Puerto Rico, específicamente en el pueblo de Maravilla Norte, en el pueblo de Las Marías, el sector Maravilla Norte. Y estamos aquí, por la gracia de Dios, para permitir al Espíritu Santo que pueda hacer la obra a través de nosotros y podamos pasar una linda experiencia a través del estudio de la lección. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que habiendo dicho eso, queridos amigos y hermanos, los invitamos a orar, ya que tenemos una tarea sumamente importante delante de nosotros en esta oportunidad, y es comentar lo que nuestra lección nos enseña acerca de los engaños del tiempo del fin que tienen relación con el espiritismo. Algo así como el espiritismo en nuestros tiempos actuales y modernos. Así que les invitamos a orar juntamente con nosotros para que nuestro Señor nos dirija en esta importante tarea. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, Señor, la gloria, la honra y el poder, Señor, siempre sean para ti en el nombre precioso de Jesús. Delante de ti, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, en cumplimiento de tu promesa, eleve nuestras débiles miradas y nos permitas contemplar a Cristo por medio de tu palabra, Señor. Muéstranos tu palabra, enséñanos personalmente, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda instruirnos y pueda guardar nuestros sentidos de todo engaño que el enemigo traerá pronto, Señor, sobre este mundo. Pedimos, Padre, que nos instruyas en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, queremos comenzar comentando el texto bíblico que se encuentra en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo número 1, comenzando en el versículo número 16. ¿Por qué razón vamos a comenzar esta lección comentando este texto? Porque haremos de este texto la piedra angular de nuestra exposición para esta semana. ¿Por qué razón? Porque cuando leemos Segunda de Pedro, capítulo 1, comenzando en el versículo número 16, el apóstol Pedro nos va a dar la seguridad, la garantía por medio de la cual nosotros podemos poner a prueba toda experiencia religiosa. Llámese como se llame, llámese de cualquier forma, toda experiencia de adoración, de religión, cualquier tipo de experiencia que incluya en su cosmovisión algo más que simplemente el materialismo filosófico, algo más, llámese algo trascendente, llámese algo espiritual, llámese algo de fuerza, llámese algo de energía, llámese algo de vibración, algo más de lo que es el materialismo filosófico. Cualquier experiencia que incluya algo más que esto debe entonces ser guardada por la regla que nosotros vamos a obtener de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Vamos a comentarlo. La Escritura dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Atención,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuándo? ¿A qué momento de la historia bíblica el apóstol Pedro hace referencia a lo que él se posiciona a sí mismo como un testigo ocular de lo que va a comunicar? El texto 17 dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿De qué momento está hablando? Versículo 18 lo deja sin forma alguna de equivocarse. Versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. El apóstol Pedro está hablando de la experiencia que vivió juntamente con Cristo y dos más de sus apóstoles en el monte de la transfiguración, cuando contemplaron el momento en el cual la divinidad de Cristo, fulgurando a través de su humanidad, se descubrió delante de ellos para que ellos pudiesen tener una experiencia viva del reino de los cielos aquí en la tierra. En este momento, nota esto, el apóstol Pedro dice de sí mismo que es un testigo ocular. Lo que va a contar, esa experiencia no la vivió otro, la vivió él, es el mismo que está escribiendo. Ahora mira esto, lo que él va a decir en el versículo número 19 es absolutamente impresionante. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que no puede existir en la experiencia humana una vivencia más cercana a la divinidad que lo que el apóstol Pedro vivió esa noche en el monte de la transfiguración. ¿Puede haber algo más? ¿Puede haber algo más que lo que el apóstol Pedro vio? Alguien podría decir: bueno, Moisés, pero es que ni siquiera Moisés, según Juan capítulo número 1, contempló la gloria de Dios manifestada en Cristo como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro vio lo que los profetas de antaño solo soñaron y diligentemente indagaron, según el apóstol Pedro. Pero ahora, mira lo que él dice en el versículo número 19. Dice en el versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La pregunta es: ¿más segura que qué? Más segura que su propia experiencia personal en el monte de la transfiguración. En otras palabras, leer la palabra profética, leer la palabra escrita, es y garantiza una experiencia más segura que la vivencia como testimonio ocular del apóstol Pedro en el monte de la transfiguración. Quien se comunica con Dios por medio del estudio de su palabra tiene una experiencia más segura que la que el apóstol Pedro tuvo junto con Cristo en el monte de la transfiguración. ¿Puede haber algo más seguro que la experiencia bíblica? ¿Qué podemos aprender de esto en el contexto del misticismo? Entendiendo el misticismo como esta supuesta unión con lo absoluto y divino que trasciende la puesta en palabra de la experiencia. ¿Qué podemos aprender de esto? Mira, querido Manuel, hay un problema en este momento específico en el cristianismo, y es que el cristianismo está lleno de un subjetivismo. El subjetivismo nos muestra o nos enseña que todo lo que es relativo a la verdad y a la moral depende de la experiencia personal del individuo. O sea, ya no hay absolutos en la experiencia del cristiano como debe ser la palabra de Dios, sino que ahora tu experiencia cristiana va a estar sujeta a tu experiencia personal dentro de tu vida cristiana. Y fíjate que Pedro es tan sólido en su exposición que dice: ¿cuántos de los, o sea, estoy yo parafraseando, cuántos de los que están escuchándome tuvieron la experiencia de estar conmigo en el Monte Santo donde Cristo fue transfigurado? Ninguno de los que está aquí. Sin embargo, yo no estoy basando mi experiencia cristiana en esa experiencia. Esa no es la base, eso no es el fundamento de mi vida cristiana. Y ese es el problema de lo que estamos experimentando dentro del cristianismo. Dentro del cristianismo moderno hemos visto cómo los cultos cada vez tienen menos palabra de Dios y más experiencias sensoriales. Y a eso le llamamos una experiencia espiritual. Y cuando salimos del culto decimos: wow, la palabra del Señor, no, mejor dicho, la palabra del Señor no, la gloria del Señor se manifestó y mira, se me paran los pelos con lo que yo sentí, con lo que experimenté.
Y en eso se basa la vida espiritual del cristiano de semana en semana o de culto en culto. ¿Cuál es el peligro? Que precisamente no estamos echando raíces seguras para lo que el enemigo ha preparado para tratar de arrancar a los hijos de Dios de donde ellos deben estar. ¿Por qué? Porque sencillamente nuestra experiencia ha sido totalmente sensorial, no hemos sido fundados en la palabra de Dios. Y qué impresionante lo que el apóstol Pedro hace. El apóstol Pedro sencillamente desvía el foco de la experiencia sensorial como testigo ocular que él vivió en el monte de la transfiguración, desvía el foco a la experiencia más segura de relacionarse con Dios por medio de su palabra. Sí. Y es una cosa impresionante que tú notas en estos tipos de cultos modernos, donde la palabra de Dios escrita es puesta a un lado para prolongar la experiencia con la música, con los sonidos de percusión, con esta experiencia sensorial que parece llenarnos de un aire místico de conexión con lo divino. El problema es que ellos hacen exactamente lo contrario a lo que el apóstol Pedro está haciendo. El apóstol desvía el foco de lo sensorial, experimental, a la palabra divina, la palabra escrita, pero ellos toman la palabra y la ponen a un lado y ponen toda su experiencia, todo su foco, todo el realce en la experiencia sensorial. Y el problema principal de eso es que entonces tu experiencia puede ser tan distinta de la mía como la luz de la luna. O sea, podemos estar en teologías totalmente opuestas, pero tú estás bien y yo estoy bien. Porque tú has sentido la experiencia de poder experimentar la gloria de Dios o de poder sentir el Espíritu Santo en tu vida, y yo también, aunque estemos bíblicamente en polos totalmente opuestos. Es algo extraordinariamente peligroso. Mira esto. Esta experiencia mística que se vive actualmente en los cultos cristianos modernos, por llamarlos de alguna forma, esta experiencia comparte con el misticismo filosófico algo muy, muy peligroso. Y es que dentro del misticismo filosófico, Héctor, la experiencia que el misticismo ofrece escapa a la capacidad humana de poner en palabras lo experimentado y vivido. Entonces la persona que experimenta esta conciencia mística con lo divino no es capaz de explicarte en palabras lo que ha sucedido, y entonces solo ante la presencia de lo divino, solo contempla y solo recibe. En silencio. En silencio. Miren el peligro de esto. Si la experiencia mística con la divinidad no puede ponerse en palabra, permíteme decirte lo que esto significa. La razón ha cedido su lugar a los sentidos. Y los sentidos son fuente de conocimiento, pero si no es conocimiento racional, sencillamente no puede construir, no puede edificar, no ejercita las facultades nobles del alma que han de ser dirigidas por la razón. Si esto es así, mis queridos amigos y hermanos, si la razón cede su lugar a los sentidos, la pregunta es, en un universo que se debate entre el bien y el mal, donde Satanás y su presencia es tan real, la pregunta es, ¿cómo discernir cuando la experiencia religiosa proviene de Satanás o proviene de Dios? ¿Cómo discernir si la palabra ha cedido su lugar o la razón ha cedido su lugar a los sentidos y a las emociones? Y entonces no hay nada que pueda regir con seguridad la experiencia subjetiva de adoración o de misticismo con la divinidad. ¿Cómo podemos estar seguros en este caso? Hay un detalle que es extremadamente sensible, Manuel, y es que los promotores de este tipo de experiencia en el cristianismo, en la iglesia, sea cual sea, lo hacen bajo el manto del misticismo de que es Cristo. O sea, ahí vamos al detalle, No, porque estamos visualizando a Cristo, estamos teniendo una experiencia con Cristo. Y la persona que definitivamente se mantiene en ese espectro
como no hay profundidad en la palabra de Dios, él entiende que esa experiencia que está teniendo es una experiencia cristiana, es una experiencia de Cristo, es de sentir, es de experimentar a Cristo realmente en la vida del ser humano. Y piensa o somete su experiencia espiritual a eso, pensando que Cristo es la figura central de esa experiencia. Entonces, yo creo que hay que analizar, hay que mirar desde un punto de vista objetivo y bíblico realmente cómo entonces podemos evitar, porque no podemos, o sea, no vamos a establecer que definitivamente cuando Cristo toca nuestro corazón, toca nuestros sentimientos, claro que sí, pero los sentimientos, lo sensorial, no se convierte en la base o la regla para tú decir si es o no es una experiencia genuina lo que estás experimentando, ¿no? Entonces yo creo que debemos definir desde el punto de vista bíblico cómo nosotros podemos evitar ese engaño a todas para que entonces podamos estar con nuestros ojos abiertos y nuestro corazón a recibir sinceramente cuál es la real experiencia en la vida cristiana. Y para allá vamos, para allá vamos. Vamos entonces vamos a cambiar el orden de los temas de la lección y vamos a analizar un episodio en la vida de Cristo que nos va a ayudar a construir sobre las rocas de la palabra de Dios. El episodio no es otro que la tentación en el desierto. Y aquí es algo maravilloso. Permíteme decirte por qué. Mira, cuando abres la Biblia en Mateo capítulo número 3, Mateo te prepara para el capítulo número 4, donde se registra la tentación en el desierto, diciéndote lo siguiente. Mateo capítulo número 3 te prepara diciéndote en el versículo 16 que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Atención, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Permíteme mostrarte algo acá. Las pupilas de Jesús percibieron el rayo de luz que demostraba la silueta de la forma del espíritu de paloma, es decir, su retina fue de alguna manera, recibió los estímulos sensoriales para que el nervio auditivo los convirtiera en estímulos eléctricos a ser decodificados e interpretados por su cerebro. Es decir, ¿fue una experiencia realmente visual la que Jesús tuvo? Absolutamente sí. Y la voz que oyó verdaderamente movió la cadena interna de huesecillos de donde el tímpano está allí para que la experiencia de Cristo fuese real, sensorial. Absolutamente sí. La pregunta es, cuando se encuentra con el diablo en el desierto después de 40 días y 40 noches y el diablo le dice, mira, yo he venido para decirte de parte de tu Padre, porque atención con esto, no se le presentó como el diablo. De acuerdo con el testimonio del deseado de todas las gentes, adoptó la forma del ángel que le dijo a Abraham, basta ya, no eches mano sobre el muchacho. Así es. Y adoptando esa forma del ángel que le dijo a Abraham, ya Señor, ya Abraham, no es más necesario. Adoptando esa forma le dijo a Cristo, ya ha pasado tu sacrificio, ya ha pasado el ayuno, pero solamente necesito una prueba de tu parte para yo saber que no eres el querubín rebelde, sino que eres verdaderamente el Hijo de Dios. Porque tú no luces como un hijo de Dios, luces más bien como el querubín rebelde. Así que yo he venido para atenderte de parte de tu Padre, pero para yo saber que eres verdaderamente el Hijo, dame una prueba y convierte las pruebas en pan. Perdón, las piedras en pan. Y escucha esto, Jesús pudo haberle dicho al diablo, pero ¿qué es lo que te pasa si yo acabo de oír con mis oídos y ver con mis ojos la gloria de Dios y escuchar su voz? Pero en vez de hacer eso, ¿qué dijo el maestro? Escrito está. Así es. Escrito está. En otras palabras, cuando enfrentó la tentación, teniendo al mismo diablo al frente, Jesús se basó en la palabra escrita, citando Deuteronomio. Citando la palabra escrita. Lo que Jesús hace, querido Héctor, es elevar la palabra escrita a un nivel superior que incluso decirle al diablo, yo oí la palabra de Dios, mi Padre, con mis propios oídos. Jesús se refugió en la palabra escrita por encima del testimonio de sus propios sentidos. Y estamos hablando de un Cristo que, habiendo asumido nuestra naturaleza, llevaba
40 días y 40 noches de debilidad, que sus sentidos estaban agotados, estaban afectados, que definitivamente, físicamente, emocionalmente y mentalmente estaba afectado por el tiempo que había pasado. O sea, estamos hablando de alguien que no estaba en su mejor momento físicamente o de energía, y aún así, al hacer mano o echar mano de la palabra para poder soportar la tentación y poder definir cuál era el camino a seguir, se sostuvo. Se sostuvo. Es una cosa maravillosa. Cómo efectivamente el Señor logró discernir dentro del engaño dónde estaba el fallo y dónde estaba la verdad. Maravilloso. Y hay una cita del Espíritu de Profecía que quiero compartir, que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, el capítulo titulado El tiempo de angustia. En español es el capítulo número 40 y en la paginación electrónica es la página 609. Noten esto. Mira lo que dice la advertencia del Espíritu de Profecía en relación con el tema que estamos tocando. Dice ella lo siguiente. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Atención. Merced, es decir, gracias a... Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Ya lo escuchan? El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos hijos de Dios. Ahora mira las preguntas que hace. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? Y la segunda pregunta. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Mira esto. Me gusta decir al comentar esta cita que cuando el protestantismo nació, Martín Lutero tuvo que elegir entre la tradición religiosa y la palabra escrita. Pero nosotros, los que atravesemos el tiempo del fin y sus poderosos engaños satánicos, tendremos que elegir entre la Biblia sola y lo que nuestros ojos y oídos ven y oyen. Entre la Biblia sola y los sentidos. La pregunta es, a ver, cuando empiecen los demonios a personificar autoridades religiosas, familiares amados, Ahí está el problema. e imiten su tono de voz, su timbre, sus gestos, sus ademanes, y la imitación sea perfecta, cuando eso suceda, ¿a quién le vamos a creer? ¿A lo que nuestros ojos ven y oyen nuestros oídos? ¿O le vamos a creer a lo que la palabra nos ha enseñado sobre la inconsciencia de los muertos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, Manuel, me gustaría compartir un texto de la Biblia que habla enfáticamente y específicamente de esas experiencias místicas o sobrenaturales. Por ejemplo, en Mateo 7, versículos 21 al 23, hay un episodio que es triste y está hablando aquí y dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no estamos hablando de personas que negaron a Cristo, que maldecían, no, está diciendo personas que decían Señor, Señor. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esto para mí es impresionante, Manuel. Porque para tú jactarte o para tú decir frente a Dios, Señor, pero es que yo profeticé. Lo que tú profetizaste tiene que haberse cumplido. O sea, tiene que haber sido alguien, porque tú no vas a decir, no vas a jactarte de profeta si lo que tú profetizaste no se dio. O sea, definitivamente esa persona profetizó. Ahora dice ahí. Y el engaño era tan terrible que solo el día del juicio final lo está descubriendo. Ahí es que, porque, es increíble. Porque se dio y él mismo lo creyó. Y él dice, exactamente, ese es el detalle. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, aún parecía que estaba haciendo una obra contraria al diablo. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, profetizar, echar demonios y hacer milagros.
Y entonces el Señor más abajito dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? El Señor había dado una serie de recomendaciones, una serie de consejos, una serie de instrucciones que hoy están en la palabra de Dios. Y mírate esta cita, Manuel, Conflicto de los Siglos, página 511. Existe una fuerte tendencia en el mundo cristiano postmoderno, que es donde estamos hoy, a minimizar la relevancia de las doctrinas bíblicas y considerarlas tediosos ecos de una forma obsoleta de religión. En ese proceso, la persona de Cristo reemplaza artificialmente a las enseñanzas de Cristo. Estamos hablando de Cristo, pero estamos hablando que ahora lo que Él dijo ya no es importante, que está en la palabra de Dios, sino su figura. Vamos a concentrarnos en su figura. Dice, al argumentar, por ejemplo, que una otra historia bíblica no puede ser cierta porque Jesús, como ellos lo perciben, nunca hubiera permitido eso, hubiera sucedido como está escrito. Los sentimientos y el gusto personal terminan siendo el criterio para interpretar las escrituras o hasta para rechazar de plano lo que la Biblia enseña claramente. Y con frecuencia sobre la obediencia a Dios, lo que como enseñó Jesús es esencial para construir una casa sobre la roca. Y es tremendo, es tremendo. Hablando acerca de las palabras de Cristo, permítame citar un texto bíblico que va a hacer referencia a las experiencias posteriores a la muerte, experiencias cercanas a la muerte. Mira esto. Jesús dijo en Juan capítulo número 3, versículo número 13, lo siguiente. Anoten esto, por favor. Jesús mismo dijo esto. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús estaba diciendo ese tipo de cosas? Porque estaba hablando con un maestro de Israel que ignoraba la verdadera ciencia de la salvación. Y Nicodemo fue capaz de decir, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. A este hombre Jesús le dijo, mira Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para enseñarnos y decirnos que solo Él tiene autoridad para mostrarnos el reino de los cielos. Solo Cristo posee las credenciales divinas para enseñarnos aquello en lo que consiste el reino de los cielos. Cuando nosotros le confiamos a alguien la autoridad para enseñarnos lo que hay en el más allá, mis queridos amigos y hermanos, nosotros le estamos confiando al mismo Satanás la autoridad para decirnos y enseñarnos lo que ni siquiera Cristo reveló a un maestro de Israel en conversación privada. Nosotros estamos confiándole a Satanás que nos enseñe las cosas del más allá, como si eso en la Biblia no estuviese prohibido. La Biblia prohíbe en Isaías capítulo número 8 cualquier indagación, búsqueda de lo extrasensorial, extracorpóreo, divino, espiritual, como usted lo quiera llamar, por otro medio que no sea la palabra escrita, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir que no les ha amanecido? Que no hay luz, no tienen luz. Todo lo que enseñen es tinieblas, por tanto. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que solo Cristo puede proveer conocimiento de lo que hay en el reino celestial. Y como solo Él lo provee, limitémonos a las enseñanzas bíblicas, tomemos los evangelios, la revelación del Apocalipsis, que es la revelación por excelencia del trono celestial, su adoración y todo lo que allí sucede. ¿Por qué darle al enemigo de Dios la capacidad de enseñarnos sobre lo que hay allá? Esto de experiencias cercanas a la muerte, ¿ustedes creen, a ver, querido Héctor, ¿ustedes creen que si Dios en su palabra nos autorizara para oír estas experiencias cercanas a la muerte,
¿cómo es que a Juan no se le ocurrió entrevistar a Lázaro? Sí, así es. De hecho, no tenemos en el registro bíblico de ninguna de las experiencias donde las personas hayan sido resucitadas después de haber muerto, testimonios o relatos de lo que la persona experimentó. Como si la persona hubiera visto algo que nosotros no podemos ver porque estamos en otra dimensión en donde él pudo estar porque él había sido muerto, y nunca le reclamó a Cristo: Señor, pero si yo estaba allá gozándome, ¿cómo es posible? Ahora me vuelves a traer aquí a este mundo a sufrir. O sea, no tenemos esa experiencia, ni esos relatos, ni esa evidencia. Pero es importante, Manuel, también recalcar que el ser humano siempre ha tenido una fascinación por lo no revelado. Y nosotros podemos, aún como hijos de Dios, como estudiosos de la Biblia, dedicar nuestro tiempo a tratar de encontrar en la Biblia aún cosas que no han sido reveladas. Y podemos caer también en el terreno del misticismo, el terreno de lo revelado, y ser engañados pensando que ahí debe ser de esa manera ocupado nuestro tiempo o nuestra experiencia, nuestros recursos. Y qué confianza tan ingenua hay que tener en el yo, Sí. para darle al yo la oportunidad de espaciarse en lo que no está revelado. Démonos cuenta, por favor, que lo único que nos pertenece a nosotros para tener una experiencia segura de comunión con Dios es lo revelado, queridos amigos y hermanos. Y lo revelado se nos ha comunicado por ningún otro medio que por medio de la palabra escrita del Señor. Y quiero compartir un texto. Vamos a hablar un poco, querido Héctor, acerca de esta enseñanza que es tan común en la nueva era y tan común en esta mezcolanza, como se le diría en inglés, el melting pot de la transculturación de religiones orientales con la experiencia racional de Occidente. Diríamos en Puerto Rico un sancocho. Sí, terrible. Hablemos un poco sobre la reencarnación. ¿Por qué razón esta enseñanza o creencia es tan peligrosa? De acuerdo con la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos capítulo número 2, mira lo que dice la Escritura en relación con el día del juicio. Mira lo que dice la Escritura. Atención. Dice en el versículo número 15 y 16 de Romanos capítulo número 2 lo siguiente: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Noten que solo en el día de Cristo, que en el contexto de Romanos capítulo número 2 es el día del juicio final, solo en el día del juicio el Señor descubrirá los secretos de los hombres. Ahora mira esto, la reencarnación enseña que no se necesita de tal cosa como un juicio hecho por Dios, nada de eso, sino que el cosmos aplica su propia sentencia de juicio sobre las almas que sencillamente migran o cambian el estado de existencia. Anteriormente, por ejemplo, un alma humana ahora reencarna en forma de vaca o en forma de animal o sencillamente en forma de insecto, o el alma de una vaca ahora reencarna en forma de persona, y si la persona se porta bien y aumenta su peregrinaje filosófico al acercarse a la divinidad, probablemente ya no reencarne, sino que habitará en forma extracorpórea, uniéndose al absoluto del universo. Escucha esto. ¿Te das cuenta que Jesús ya no es juez? ¿Te das cuenta que Dios ya no es la máxima autoridad del ser humano? Ahora la autoridad se ha vuelto impersonal, en una figura de cosmos que aplica sentencia basada en el desempeño moral del alma humana o de cualquier tipo de alma que haya existido. ¿Te das cuenta que en realidad toda esta enseñanza es
una forma de dejar a Dios fuera de la ecuación para que Dios no sea ya más mi figura de autoridad. ¿Te das cuenta que eso es exactamente lo que Satanás ha querido desde el principio? Borrar la autoridad divina en el darnos su ley para decir cualquier cosa para que los hombres sientan libertad de pecar. Ese es el problema. Ese es el problema esencial. Mira, Manuel, yo tengo algo que me preocupa en referencia a la reencarnación y a un aspecto teológico también. Tiene que ver con un aspecto teológico, por ejemplo. La reencarnación afirma, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso espiritual que permite a la persona, al espíritu, según ellos definen espíritu como alma, que vaya alcanzando niveles cada vez mayores de conocimiento y de moralidad en su viaje a la perfección. O sea, el paganismo no rechaza la perfección, sino que la hace sujeta a un proceso a través en el que después de la persona morir, viene otra vez a este mundo, ahora en un escaloncito más hacia la perfección, reencarnado. De manera que el mundo piensa que la perfección es algo que se alcanza o que ocurre después de que la persona muere. O sea, usted tiene que morir y luego de muerto usted va a volver a un escalón más. Va a ir perfeccionándose. ¿Cuál es el problema con eso? Que el Señor Jesús nos enseñó, la Biblia nos enseña, que el proceso de la perfección del carácter ocurre en vida, Manuel. Ocurre en vida. Yo no, ¿por qué? ¿Y qué es lo que me preocupa, Manuel? Cuando nosotros entendemos que no hay manera de que la persona pueda dejar de pecar, sino hasta que resucite. O en cualquier experiencia posterior a la muerte, porque ahí va a ser transformada nuestra naturaleza para finalmente poder desembarazarnos o divorciarnos del pecado. Estamos en una experiencia similar a lo que postula la reencarnación. Y es terrible porque la palabra de Dios, por ejemplo, usted lee Efesios capítulo número 1, versículo 18 al 20, usted puede leer Romanos capítulo 8, versículo 11 al 13. La palabra de Dios declara como la doctrina bíblica esencial de los apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento, que Cristo nos ha hecho posible participar del poder de la resurrección en el presente. Amén. Para que la excusa de postergar la construcción de un carácter santo a la imagen de Dios sea eliminada. La excusa que posterga la construcción del carácter a la imagen de Dios para decir, no, en esta vida siempre estaremos cayendo y cayendo. Inevitablemente. Pero tranquilo, porque cuando resucites tu naturaleza pecaminosa será retirada y entonces podrás conocer la victoria sobre el pecado. Esa postergación implica que algo del carácter será cambiado en nosotros en la resurrección. Cuando la palabra y el espíritu de profecía niegan rotundamente tal posibilidad, diciéndonos que las mismas pasiones, las mismas disposiciones de la mente y carácter que hemos cultivado en el presente nos acompañarán en el día de la resurrección. Por esa razón Cristo nos ha dado el poder de la resurrección para guardar nuestras vidas de pecado en el presente. Y así nosotros podamos desarrollar por su gracia, en el nombre de Cristo y por su vida poderosa en nosotros, la semejanza con Cristo mientras tenemos la única posibilidad concedida a los hombres, la vida durante esta vida, no más. Adscrito a eso que estás diciendo, Conflicto de los Siglos, página 542, tiene una cita poderosísima, cortita, dice así: en lugar de la justicia y perfección del Dios infinito, que es el verdadero objeto de la adoración, en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana, Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre sujeto al error como único objeto de adoración, única regla del juicio o modelo del carácter. Eso no es progreso, dice ella, sino retroceso. O sea, ahora hacemos más poderosa
tu naturaleza pecaminosa que el poder que tiene Dios para poder redimirte de un estado o de una condición permanente de pecado en esta tierra. Y finalmente, vamos a comentar acerca de las apariciones, personificaciones de familiares, seres amados o seres de autoridad religiosa destacados en la historia humana que ahora son personificados por los demonios. ¿Qué nos enseña la Biblia en relación con eso? Segunda de Corintios, capítulo número 11, versículo 14 y 15 dice lo siguiente: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay algo, mis queridos amigos y hermanos, que nosotros necesitamos saber. De la misma manera como Satanás multiplicó las posesiones demoníacas para preparar al mundo para recibir a Cristo durante su primera venida y así enfrentarlo con multitudes de posesiones demoníacas, de la misma manera los demonios, antes de la segunda venida de Cristo, multiplicarán su acción en la esfera humana hasta el punto de personificar personajes religiosos, seres queridos, seres amados, de manera que nuestra seguridad acerca del más allá, acerca del cielo, acerca del futuro del mundo, dependa de estas experiencias. En ese momento, queridos amigos y hermanos, lo único que será salvaguardia de la mente y corazón del creyente es el conocimiento de un así dice Jehová. Amén. Cuando sea increíble, cuando parezca absolutamente imposible creerle más a la Biblia que a los sentidos, porque los sentidos nos dirán a gritos que la experiencia que estamos teniendo al frente de nosotros es demasiado real para ser negada. Cuando eso suceda, recuerda que el conocimiento de Dios está basado en la palabra divina. Y la palabra escrita, la misma palabra que Jesús elevó en su autoridad para enfrentar al diablo, será la única garantía que nos permita decir: esto no viene de Dios, porque la palabra no lo autoriza. Que esa seguridad sea nuestra seguridad en estos tiempos. Amén. Fíjate, Manuel, yo quisiera, antes de culminar, compartirles una preocupación como hermano en Cristo, como padre de familia, de tres niñas, como hermano. Mira, en el principio, cuando Eva fue engañada, realmente Eva debía saber que las serpientes no hablaban. Claro. O sea, la razón le debió decir a ella que las serpientes no hablaban. Pero cuando tú analizas a la luz de la Biblia, espíritu de profecía, te das cuenta que ella fue engañada desde el punto de vista sensorial, y obviamente hubo dos parámetros sobre los que el espiritismo se basa hoy: la inmortalidad del alma y que tú puedes ser como Dios. Yo pregunto, Manuel, sinceramente, me voy a preguntar a mí mismo: ¿será que yo y mi casa, o sea, mis hijos y yo, estamos listos para el engaño? Mira, Eva debía saber, porque nunca en la historia del mundo en ese momento un animal había hablado. Pero hoy nosotros estamos acostumbrados a poner a nuestros hijos a ver películas, a ver programas donde los muñequitos hablan, donde los animales hablan, donde, inclusive cristianos, donde los vegetales hablan. Para ella eso debía ser una novedad. Para nosotros es lo normal. Inclusive, cuando tú ves todo lo que Hollywood está produciendo hoy, es acerca de superhéroes. Es que el ser humano tiene la capacidad de resolver cualquier problema desentendiéndose de Dios. Ahora yo pregunto, siendo prácticos, hermanos,
¿Será que el enemigo ya nos tiene educados y listos para recibir el engaño? Y aún para nuestros hijos, que Dios nos libre, que podamos despertar a esa realidad, hermano, que podamos pedirle al Señor que nos ayude para que juntos como familia podamos tomar decisiones con nuestros hijos. Y les dejo esta cita de Signs of the Times. En el 1890 ella escribió: el espiritismo declara que no hay muerte, ni pecado, ni juicio, ni retribución, que los hombres son semidioses que no han caído, que el deseo es la ley más elevada. Esa es la ley ahora, es el deseo, eso es lo que estamos viendo. Lo que te satisface, lo que te complace, eso es ley. Eso es lo correcto. Condúcete así. No hay problema con eso. Después que tú no hagas daño a nadie, no hay problema. Bueno, y que el hombre es responsable únicamente ante sí mismo. O sea, no le vamos a dar cuenta a más nadie. Yo soy ahora mi propio Dios. Las barreras que Dios ha erigido para proteger la verdad, la pureza y la relevancia y la reverencia, son derribadas en esta forma. Muchos se envalentonan en el pecado. No sugiere, y termina ya con esta pregunta, esta enseñanza un origen similar a la adoración de los demonios. Impresionante, impresionante. Y quiero, como palabras finales para este comentario, resaltar algo que tú acabas de decir. Tú preguntabas, ¿no será que Satanás ha preparado nuestras mentes para el engaño? Mis queridos amigos y hermanos, necesitamos construir nuestras mentes sobre la palabra de Dios. Amén. Que nuestra forma de comprender el mundo, de analizar la experiencia real delante de nosotros, pase por el filtro de la palabra de Dios. Y no que nuestra experiencia con lo real y sensorial sea moldeada por las películas, las historias y las narrativas que intentan cada vez más derribar la separación entre el más allá y el ahora por medio de una mezcla de espiritismo y poderes extrasensoriales, extracorpóreos. Queridos amigos y hermanos, delante de toda experiencia religiosa o como se le llame, construya su mente, construya su interpretación de lo que ve, oye, de lo que experimenta, construya su vida sobre la palabra de Dios. Tenga un así dice Jehová y confíele el destino de su alma. Aún así dice Jehová. Confíele la seguridad de su experiencia, aún así dice Jehová. Porque el que no hable conforme a esto no tiene luz, no le ha amanecido y por tanto permanece en tinieblas. Habiendo dicho esto, querido Héctor, nuevamente gracias. Muchas gracias por recibirme en tu hogar. Gloria a Dios por esa oportunidad. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Bendito Cristo. Y mis queridos amigos y hermanos, estén por favor muy pendientes. Tenemos planes en el nombre del Señor de reactivar nuestra lección de sábado en vivo para el día 17 de diciembre en el nombre del Señor. Orando por eso y esperando que esto sea una realidad y que su vida sea edificada en la palabra escrita y nuestros hogares, querido Titito, Amén. Nuestros hogares sean edificados en la palabra y así vivamos en el tiempo del fin. Se despiden de ustedes sus servidores, Héctor Arroyo y Manuel Ospino, en esta ocasión desde Puerto Rico, diciéndoles bendiciones. Chao, chao.